Hola, buenas tardes. Eh, Hoy estoy súper emocionada con este live. Entonces, quiero que se vayan conectando, vayan alistando su tecito, porque la invitada de hoy es súper, súper chévere y ya está acá, Mónica. Ya te voy a invitar, Moni. Auxilio, te me desapareciste. Eh, Es una invitada que es súper, súper especial. Mónica Urrea Franco, terapeuta del alma. Moni, no sé qué pasó. Ya. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, muy feliz de estar aquí contigo en esta invitación. Sí, Gracias, qué delicia esta tarde. sí, qué rico, qué rico. Les cuento que conozco a Moni hace varios años. Hicimos un diplomado sobre pérdida, sufrimiento y sentido para acompañar a las personas que están pasando por estos momentos difíciles. Y, y bueno, qué delicia tenerte acá, Moni. Muchas gracias por esta invitación, qué rico. Yo no sé si alguien nos puede decir si nos escuchan bien, no sé si ponerme los audífonos o si ahí me están escuchando bien o hay mucho eco. Alguien que nos cuente, porfa. Alguien que nos diga si se escucha bien o si me pongo estos audífonos. Yo te escucho con un poquito como de eco. Bueno, me voy a poner esto por si acaso. Entonces, a ver. Bueno, acá nos dicen que ¿Oyen se oye mejor? bien. Sí, ¿Ahí yo te mejoró oigo el eco? mejor. Sí, Genial, yo te oigo mejor. bueno, perfecto, súper. Bueno, Muy pues bien. entonces les cuento que estamos con Mónica Urrea, terapeuta del alma. Moni, ¿por qué no nos cuentas un poquito tú más bien qué es lo que haces? Yo también tengo mi tecito Qué y espero delicia. que todos tengan su tecito porque esta es una conversa amistosa, informal. Delicioso, un tecito Sí. delicioso. Bueno, pues yo les cuento un poquito de mí para los que no me conocen. Yo soy abogada de formación inicial, ejercí el derecho durante 8 años, pero gracias a una experiencia profunda, transformadora, sanadora, que tuve hace varios años ya con una regresión, sentí un llamado muy profundo dentro de mí para empezar a explorar qué era eso tan poderoso que había pasado conmigo en esa sesión donde yo pude entender y sanar muchísimas cosas de mi vida, de mis miedos, de mi personalidad, de mis gustos, pero hubo algo que fue pues muy revelador para mí y es que una fobia que me había acompañado durante más de 25 años de repente desapareció en esa sesión mágicamente. Wow, Era una fobia wow. tremenda que yo tenía a los gatos, pero no se imaginan el grado de pavor que me generaban. Yo gritaba como una loca, no podía estar, digamos, tranquila donde hubiera un gato cerca, tenía que salir Wow. corriendo. Y en esa sesión entendí supuestamente de dónde venía esto. Y venía de Ujú, una historia muy rara, de una supuesta vida pasada, donde yo pude comprender de dónde venía esto, o sea, ujú, aparentemente cómo se había codificado en mi inconsciente de forma tal que podía entenderlo, ujú. pero nunca me imaginé que realmente lo hubiera sanado hasta unos meses después, que viviendo en Bélgica, que era donde yo estaba viviendo en ese momento, estuve con un gato y sin darme cuenta, en vez de gritar como siempre hacía, lo empecé a acariciar. Y esto fue una cosa que nadie podía creer, ni siquiera yo, porque en 25 años eso jamás había ocurrido. Entonces, esto me llevó a querer indagar mucho más y a entender qué había pasado, por qué la regresión había sido tan poderosa, a qué nivel se había hecho esto, porque hasta ese Ujú. momento yo no tenía claro si era algo que se había movido a nivel psicológico, energético, espiritual, físico, ni idea. Todo lo que sabía era que había sido muy profundo. Entonces, esto me llevó, por curiosidad, a empezar a estudiar hipnoterapia, a buscar respuestas y me fui enamorando profundamente de todo este campo al ver el impacto tan grande que esto tenía en la vida de la gente, en estas sanaciones profundas, emocionales, donde muchas veces la gente no encontraba respuestas. Aquí nos daba como una puerta de entrada a un universo diferente, pero donde muchas veces encontrábamos esas respuestas que no estaban en otros lados. Entonces, esta experiencia y bueno, esta formación me llevaron
posteriormente a tomar la decisión de dejar el mundo jurídico y mi vida en Bélgica, porque esto fue un paquete completo, eh, Como suele suceder para cuando la vida nos pregunta, ¿no? así es, y de pronto es un revolcón, ¿no? Y nos da 180 grados de giro y terminamos patas arriba. Sí. Y porque esto además me llevó a sentir que este llamado era no solamente dejar mi carrera, a volverme terapeuta, sino que además era en Colombia y eso implicaba dejar a mi familia en Bélgica. Yo tenía una pareja con una relación de más de 12 años, una casa divina, un trabajo soñado, o sea, tenía todo lo que externamente podría verse como una vida soñada Mm. y sentí pues esta necesidad de regresar a Colombia y de emprender esto como un salto al vacío porque no tenía Ujú. ningún tipo de certeza. La gente a mí Claro. me decía, pero ¿tú qué vas a hacer? O sea, recapacita, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué te Eh, sucedió de ser abogada a esto? ¿Cómo así? Total, creo que más de Yo uno creo que quería son mandarme. cosas como más intangibles que a veces las personas no, o sea, como que les cuesta trabajo entender por qué uno está dejando una carrera tradicional, digamos, y se está dedicando a este tipo de cosas. Total, total. Y cómo era posible dejar tantas certezas, entre Claro, comillas, ante claro. tanta incertidumbre. Pero yo siento que cuando el llamado del alma es tan fuerte, uno mal haría en negarse. Cuando esto hace latir tan fuerte tu corazón y tú sientes que realmente es como una pasión que se despierta, es como un imán que te jala, creo que mal haría uno en resistirse a esto. Entonces, pues seguí ese llamado, dejé mi vida en Bélgica, regresé a Colombia hace ya, ahorita estaba haciendo cuentas, y va a ser 7 años este Ujú, año. Eh, y decidí empezar como terapeuta. Pues ujú. previamente a esto me formé una cantidad, porque además yo sentía que esto es una responsabilidad inmensa y decía, si lo hago lo tengo que hacer bien. Claro. Entonces me formé en todo lo que se me pasó por enfrente que tenía que ver con sanación, al principio sin mucho filtro, y posteriormente, pues sentí que definitivamente lo mío era la terapia regresiva, estudié en varias escuelas de terapia regresiva, me especialicé allí y ya sobre la marcha empecé, ya para entrar más en nuestro tema apasionante de hoy, que es la sanación ancestral, yo me empecé a dar cuenta que cuando hacíamos la terapia regresiva no siempre encontrábamos las respuestas en las memorias propias. Las memorias Ujú, propias nosotros le llamamos a todo lo que pasó en la infancia, en el vientre materno, o en las supuestas vidas pasadas, slash inconsciente colectivo, que ujú. digamos que esto es un tema un poco polémico porque depende de las creencias de cada cual, pero esto obedece a lo que sucedió más atrás en el tiempo, donde yo de repente me siento asociada a un personaje que claramente no soy yo en esta vida, ¿sí? Ujú. Y donde a través de esa historia yo encuentro respuestas frente a lo que quiero trabajar y a lo que quiero sanar hoy. Okay. Entonces, a veces lo que sucedía es que el inconsciente de la persona nos mostraba que no era por ahí la cosa y nos llevaba directamente a hacer una sanación ancestral, nos conectaba con las memorias del árbol genealógico Ujú. y ahí encontrábamos estas llaves que nos permitían abrir las cerraduras que hasta ese momento no se habían abierto, encontrar sanaciones profundas a nivel físico, a nivel emocional. Eh, entonces, empecé en ese momento a sentir mucha curiosidad por ese tema, quererlo estudiar, entonces empecé a estudiar constelaciones familiares, psicosomática clínica, con mi gran maestro que es Salomón Selam, él es el padre de la psicosomática clínica, que tenemos la fortuna que está vivo y pues imparte toda esta información súper valiosa. Y empecé a hacer esta terapia ecléctica que ya pues es ah, muy a mi manera, o sea, ya no está Ujú. adscrita, digamos, a ninguna de las escuelas en las que tuve la fortuna de formarme, sino que ya es una mezcla muy propia donde dejamos que el alma y el inconsciente nos guíen como esta brújula perfecta para encontrar todas esas respuestas que muchas veces nuestra mente no comprende o no tiene la información. Claro. En todo esto, a ver, yo les cuento un poquito que dentro de el coaching que yo hago, que es el coaching existencial logoterapéutico de sentido de vida, no hablamos mucho
de todo esto de vidas pasadas, de regresión. Digamos que esos son temas como que no se encuentran en la ortodoxia del tema, ¿no? Ujú. Pero yo creo que uno tiene que tener la mente muy abierta, porque si uno quiere encontrar el sentido de vida, si uno quiere encontrar el sentido del sufrimiento, el sentido de, bueno, tantas memorias inconscientes que nos estancan, eh, no sé, que nos llevan a repetir comportamientos, a tener relaciones difíciles, a tener miedos, pues nosotros tenemos que autoconocernos, que es una de las partes básicas de la logoterapia, el autoconocimiento. ¿Y cómo autoconocernos si no sabemos cuál es nuestra historia pasada? ¿Cierto? Entonces, para mí, digamos que yo dije, no, yo quiero abrir mi mente y decir, bueno, ok, yo no puedo ser yo, Emily, claro, en el existencialismo tratamos únicamente nuestra existencia terrena desde que nacemos hasta que morimos y todas las relaciones existenciales que tenemos los seres humanos, pero dentro de esta vida terrena. Pero Ajá. ¿cómo puedo yo encontrar todas mis cosas si no conozco cuál es mi pasado? Entonces, pues siempre me pareció que era un tema, desde que te conocí, yo dije, no, necesito aprender de esto, necesito saber más de esto, porque me parece que reconocer ese pasado nos lleva, yo no, el pasado no nos determina, pero nos lleva De a acuerdo. aprender de él, ¿sí? A hacer las paces con él, ¿sí? A perdonar, a aceptar y a poderlo usar como trampolín para vivir una existencia plena, ¿sí? Así es. Entonces, por eso me encanta, pues, todo lo que, lo que tú haces, porque pues creo que somos posibilidad, somos cambio, y pues ese autoconocimiento incluye saber de nuestros orígenes, de nuestra educación, de nuestra cultura, y por qué no, de otras vidas. Y como decías tú, pues sí, eso responde pues a las diferentes creencias de las personas, pero pues ¿por qué no? ¿Cierto? Claro, y ¿Cómo lo no? cierto es que en últimas, más allá de lo que uno crea, yo siento que Ujú, aquí el ejercicio es hermoso porque es permitir que esa parte de ti hable, que ese ujú, inconsciente te cuente la historia independientemente de con qué lo asocies tú, que haga parte exacto. del inconsciente colectivo, que en últimas pues es esta gran nube de información a la que todos estamos conectados por el simple hecho de existir, o que Ujú, lo asocia que de pronto fui yo en otra vida, o que fue mi ancestro, mi tatara, 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 tatarabuelo. En últimas, creo que es lo menos importante, porque lo que sí es cierto es que a través de esas historias a las que tú puedes acceder, puedes obtener respuestas dentro de unos códigos internos que se establecen contándote historias. Entonces, ujú, cuando tú entiendes que quizás el bloqueo que tú estás viviendo hoy, que de repente has tratado por un lado y por el otro, y mente positiva, y haces trabajo personal, pero aún así, aunque hayas dado pasos, sientes que persiste por algún motivo, quizás es interesante mirar por otro lado qué alternativas uno puede encontrar. Y con mucha frecuencia nos damos cuenta que en la historia familiar hay muchas, muchas, muchas respuestas. ujú. Incluso si uno no se sabe la historia de la familia o si uno no la conoce, es que la gente me dice, mira, yo soy adoptado o mi mamá perdió a toda su familia antes de que yo naciera y no tenemos ni idea ni siquiera de cómo se llamaban. Independientemente de que uno de manera racional conozca esa historia, esa información habita dentro de nosotros. Durante mucho Claro. tiempo esto se consideró como una memoria, como una información, perdón, o una creencia casi que esotérica, ¿no? Como medio, ay, no tan creíble. Pero por fortuna cada vez más la ciencia lo está demostrando, de hecho la epigenética lo ha estudiado y se ha dado cuenta que dentro de nuestro ADN hay unas capas específicas donde está la memoria emocional ancestral. ¿Sí? Claro. Así como cuando uno va al médico y le preguntan, bueno, entonces, cáncer en la familia, hipertensión en la familia, diabetes en la familia, y el hecho de que uno diga así no quiere decir que uno necesariamente tiene diabetes o hipertensión, pero podría desarrollar, ¿no? Este Ujú, tema si hay una latencia, digamos, allí. Aquí ujú. pasa lo mismo en la memoria ancestral. No quiere decir que porque haya ciertos dramas o ciertas historias que hayan ocurrido en mi familia, a mí me va a pasar lo mismo, pero sí que quizás
mi bloqueo podría eventualmente estar relacionado con esto. Y aquí siento yo que es hermoso cuando se encuentran todas las memorias inconscientes con el sentido de lo que aparentemente no tiene sentido, ¿sí? Claro. Porque lo que usualmente ocurre es que cuando las personas consultan, que entre otras les cuento acá, entre paréntesis, que muchas personas llegan o por curiosidad o Ujú. porque han intentado muchas cosas y no les ha funcionado y entonces al final dicen, pues ya no tengo nada que perder. No creo mucho en esto, pero tampoco tengo mucho que perder, entonces intentemos saber qué sale. Y a veces cuando nos damos cuenta que en esa historia ancestral, en esa historia transgeneracional, encontramos muchísimas respuestas a estos bloqueos actuales que quizás vivimos como el peor drama de la vida. Les voy a dar un ejemplo concreto. Una persona que no puede tener hijos, ¿sí? Y que ha intentado de todas las formas posibles quedar en embarazo por medios naturales, artificiales, todo lo ha habido y por haber, y no ha podido. Y cuando vamos a ver cuál es el origen de esta situación, de este bloqueo, nos encontramos con que esta persona tiene una bisabuela que murió dando a luz en el parto. Ok. ¿Cuál es la memoria inconsciente que se transmite ahí? ¿Cierto? Es dar a luz es igual Es a muerte. peligrosísimo. Muerte, claro. Muerte. Y el inconsciente que está, por una parte, muy ligado para mí, desde mi perspectiva, digamos, muy ligado como al plan del alma, pero por otra parte, muy ligado a la biología y a la supervivencia, tiene un mensaje, tiene una premisa que es, ante todo, vamos a preservar la vida, ¿cierto? Ujú. Si esa persona tiene esta memoria activa, quizás su programa de supervivencia, su protección, sea en ese momento no quedar en embarazo, porque desde esa información inconsciente puede ser la causa de muerte. ¿Qué pasa? Claro. ¿Cuál ha sido mi experiencia en ese sentido? Que cuando tú logras hacer consciente lo inconsciente, puntualmente aquí frente a tu historia ancestral, frente a esos dramas que a veces ocurrieron y encuentras cuál es el vínculo que hay contigo desde esta codificación del inconsciente, tú puedes integrar esa información de otra manera y tú puedes liberar esa memoria sanándola, comprendiendo, honrando esa historia de dolor que pasó y entendiendo que tú la puedes vivir distinto, ¿cierto? Pero, ¿y qué pasa? Que muchas veces después de que la persona hace eso, en este caso puntual, la persona después tuvo que quedar embarazada, tuvo su bebé y está perfecta, ¿sí? Después de Ujú. muchos años de haberlo intentado, digamos, infructuosamente. Entonces, cuando tú te permites conocer tu historia, reconocer las memorias que hay ahí y el sentido que eso tiene frente a lo que tú estás viviendo, que paradójicamente lo que te está buscando proteger es lo que más tú sientes que te hace sufrir o tú sientes que te está haciendo daño. Esta persona me decía, el drama de mi vida ha sido este. Y he Claro. sufrido y he llorado Es tantas durísimo. noches porque durísimo pensar que no iba a ser mamá porque ese era su proyecto de vida. Claro. Y paradójicamente, desde su inconsciente, la codificación que estaba ahí era de pura protección. ¿Mm? Ujú. ¿Hasta Claro. cuándo? Hasta que ella logró hacer consciente eso inconsciente y sanar desde la comprensión y desde la integración esa memoria que estaba allí. Claro. Entonces, fíjate cómo ahí todo se va uniendo. Claro, y es que es lo que hemos hablado tantas veces en todos los lives, que nosotros somos seres bio, psico, espirituales. Así es. Y todo, somos un todo, ¿sí? No nos podemos dividir, no somos solo seres biológicos, no solo somos seres psicológicos y no solo somos espíritu, somos todo, Uh ¿sí? -huh. Entonces, a veces, para hacer ese contacto, que hemos perdido ese contacto con nosotros mismos, necesitamos una ayudita, ¿no? Como hacer ese contacto con la parte espiritual nuestra para poder entender, para poder, no sé, como interiorizar todo eso que ha pasado en nuestra biografía y en nuestra historia y poder, con solamente entender, ya puedo hacer algo con eso, ¿no? O sea, ya puedo Claro. decir, ok, sí, relaciono esto, no necesariamente me tiene que pasar igual que mi abuela. Y claro, es hacer consciente lo inconsciente, Así creo yo es. un poquito, ¿cierto? Total, total. ¿Qué pasa Ese, cuando nosotros reconocemos a estos ancestros, cuando reconocemos estos linajes?
masculino y femenino, porque al final nosotros tenemos ambas energías, la masculina y la femenina. Eh, a veces hay personas que no conocen nada de su historia. ¿Cómo pueden conectarse con esos ancestros? Mira, por fortuna, aunque uno no conozca nada de esa historia, como decíamos ahorita, ellos viven en nuestro interior, sus historias, su sangre está latiendo y siendo bombeada por nuestro corazón. Y si uno hace un proceso de introspección, llega esa información. La semana pasada me pasó algo hermoso y es que estaba trabajando con un consultante que llegó a esta memoria ancestral y me decía, Mónica, yo siento que me estoy inventando todo, porque además esta es una historia muy extraña, implicaba caballos, guerra, ¿no? Como en otra época, y él me decía, Bueno, yo me estoy inventando una película tremenda y no sé de dónde la estoy sacando, pero... y siempre le quedaba como esta sensación de, me lo estoy inventando. Y yo le decía, bueno, síguetelo inventando que por algo tu inconsciente se está inventando esa historia y no otra, porque podría ujú, llegar a cualquiera. Y entonces terminamos la sesión y fue muy lindo porque pues a él le hizo mucho sentido esa historia extraña ujú, frente a lo que quería trabajar, pero quedó con esta sensación como de mixed feelings, de no sé, sí, pero me lo inventé, pero bueno. ajá, Y me escribió a los pocos días y me dijo, me puse a averiguar, me puse a investigar wow, con una tía abuela que está viva y todo lo que salió en la regresión fue tal cual ocurrió en mi familia, con gente que murió muy joven, por lo cual ajá, pues claramente ni siquiera los abuelos de él los habían alcanzado a conocer, pero ahí está la información, ¿no? Entonces, no se preocupen y no se angustien si ustedes no tienen un árbol genealógico armado o si no tienen personas vivas que les puedan contar la historia. Yo lo que les recomiendo es que si ustedes tienen ese privilegio, si tienen abuelitos vivos, si tienen a sus papás, incluso hay gente que tiene a los bisabuelos o a los tatarabuelos vivos, aprovechen, los pregunten, les pregunten el sí, chisme familiar, ahí se explican muchas cosas, pero si no tienen esa posibilidad, no se preocupen que de todas maneras eso está dentro. O sea, ahí está con certeza, uno puede acceder a esa información. Aquí tampoco se trata como de sobresaturar, porque hay un montón de historias, en todas las familias hay dramas, hay claro, abandonos, hay asesinatos, y no quiere decir que todas las memorias estén activas en nosotros por fortuna, o si no creo que todos estaríamos tendríamos unas vidas encerrados, espantosas. invivibles, no sería manejable, pero toda esa información está dentro de nosotros. Ahora, el honrar esa información desde la conciencia, desde el corazón, desde la gratitud y el reconocimiento, independientemente de qué haya ocurrido. ¿Por Ujú, qué? Pues porque a veces hay historias muy duras donde nuestra postura es juzgar. Es ujú, juzgar eso que pasó, eso que hicieron, eso que dijeron, porque yo creo que desde mi perspectiva yo lo hubiera hecho distinto. claro, Y cuando entramos en ese juicio, es que en muchas familias se terminan dando las exclusiones. Cuando a una persona se le quita su lugar en la familia, se le excluye porque hizo cosas políticamente incorrectas o socialmente mal vistas, entonces se sacan del sistema. Es esta típica historia de este se murió para nosotros y a partir ajá, de ese momento, ¿y qué pasó con Luisito? No, él se murió, pero no fue ujú, que se murió, sino que lo echaron de la casa y terminó en la calle, quién sabe qué. Entonces, todo este tipo de exclusiones y de secretos, porque ya vamos a ver cómo ujú. los secretos también generan una cantidad de incidencias impresionantes en los sistemas familiares, eh, esto de alguna manera la descendencia trata de reivindicarlo de manera inconsciente, muchas veces a través de estos bloqueos. Como de repararlo. Sí, uno lo puede tender a reparar o a repetir. Digamos que cuando hay Ah, una ok. lealtad familiar, invisible, latente y presente, la forma de aproximarse a ella puede ser repitiendo la historia o procurando repararla. Entonces les voy a dar un Ujú, ejemplo concreto. Imaginémonos que hay una mujer que viene a consulta, este es un caso real. De hecho, he tenido las dos polaridades. Este es uno de los casos ujú, pues muy recurrentes, ¿no? Entonces, no puede conseguir pareja. Su motivo de consulta es no puede conseguir pareja. Cuando vamos a ver cuál es la historia transgeneracional, digamos, bueno, ujú, que termina saliendo transgeneracional, ujú. lo que nos damos cuenta es que está en una lealtad invisible hacia una mujer que fue profundamente maltratada por algún hombre, ¿sí? Ok. Entonces, su forma de reparación aquí es como si
inconscientemente mirara hacia esa ancestra y le dijera, uy, lo que tú viviste fue muy doloroso, pero tranquila que para que tu historia no se repita, yo me voy a encargar de que eso no vuelva a ocurrir y mi mecanismo de defensa o de supervivencia para evitar que esto pase es no consiguiendo No, pareja. ujú, Si no consigo pareja, no me pueden maltratar. Este mismo patrón pasa mucho con el abandono, ¿cierto? claro. Pero otra posibilidad de honrar, digamos, esa misma memoria podría ser una persona que viene a consultar porque es una mujer maltratada y no logra salir de ese círculo de maltrato. ¿Sí? Es Ujú. maltratada por su pareja y trata de hacer de todo, pero no tiene la fuerza, no siente que puede encontrar los recursos para salir de ahí y se perpetúa, digamos, esta situación de maltrato. Entonces, fíjate cómo hay dos formas de aproximarse a una misma situación, que en este caso sería el maltrato. Una, desde la reparación, lo evito, Ujú. evito que se repita, y otro es lo repito. Lo Soy repito leal desde siempre, la ojo, las repetición. parejas que me maltratan. Ujú. Exactamente, De esto te quería inconscientemente. hablar un poquito porque pues hemos estado hablando en los lives de este mes acerca de la mujer, pues porque es el mes de la mujer. Entonces, pues me parece siempre muy interesante ese reconocer en nuestros ancestros, en nuestros antepasados, cómo hubo mujeres siempre luchadoras, bueno, que tenían ciertos diferentes roles, que abrían caminos para las otras, ¿sí? Como Uh -huh. es como si hoy yo estoy en una posición como la que tengo en este momento, yo debería poder reconocer a las mujeres de mi linaje que hicieron posible que yo esté aquí hoy, porque hay muchas que Claro. lucharon y que igualmente desde esos linajes paternos y maternos, pues hay dolores que se han callado, ¿sí? Como lo que estabas diciendo ahorita. Por ejemplo, entregar todo sin poner límites, que se daba mucho en las mujeres de antes, ¿sí? Que pues que era súper difícil, ellas no ponían límites y eran muy sumisas, o que no podían darle voz a su voz, no podían decir absolutamente nada porque pues había alguien que las estaba callando siempre, o también una mujer demasiado fuerte que acallaba a su marido y a sus hijos y los apabulla, ¿cierto? Eh, no sé, bueno, ya hablaste del maltrato, de roles preestablecidos. Eh, ¿No crees que de pronto esto sería como una oportunidad de uno contactarse y hacer algo diferente con sus hijos si uno ha reconocido cómo son sus linajes y reconoce a las mujeres de su familia para uno poder educar diferente y acabar un poquito con todo el patriarcado, bueno, con todas estas cosas y encontrar como nuestro lugar como mujeres dentro de nuestra feminidad y todas esas cosas? Sí, sin duda. Yo creo que cuando tú te permites honrar y reconocer tu historia y tus raíces, independientemente de que las conozcas o no, o de que te gusten o no, como tú decías, en todas estas familias hay mujeres luchadoras que han abierto camino, hombres que tienen estas historias heroicas, ¿no? Estas hazañas que Ujú. creo que cada familia tiene su prócer, que si bien no fue de la independencia, sí fue un héroe que hizo algo por lo que se destacó y esa historia termina bajando de generación en generación, pero a veces están todas las historias de dolor que se Ujú. tienden a ocultar, se tienden a callar. Y yo siento que cuando uno se permite reconocer tanto del linaje materno como del linaje paterno, Ujú. toda la historia, en toda su dimensión, y esto implica lo bueno, lo malo, lo bonito, lo que me gusta y lo que no, me lleno de una fuerza. Esto es algo que es difícil de entender porque es algo energético, pero se los garantizo. Miren, yo esto lo veo en mis sesiones a diario y lo he sentido, digamos, dentro de todo el proceso que he tenido la oportunidad de vivir también en todas estas formaciones, es que uno siente esta fuerza y uno siente cómo sus linajes de repente como que lo integran a uno y uno se siente mucho más completo, mucho más fuerte. Y a veces hay gente que a mí llega y me dice, ¿sabes una cosa? Yo no tengo papá. ¿Cómo así Ujú. que no tienes papá? No, mi papá abandonó a mi mamá cuando mi mamá estaba embarazada y ese señor no es mi papá y mi mamá es mi mamá.
Ujú, Y yo usualmente en esos casos lo que les digo es, yo entiendo que no tuviste un papá presente, ujú. pero claramente tuviste un papá porque hasta este punto, hasta lo que conocemos o tenemos hoy, no es Lo posible la necesitamos. vida si no hay un padre y una madre, digamos, incluso si fuera por inseminación artificial, tú necesitas Ajá. un donante, es decir, Y no ese puede donante trae haber. tu información. Absolutamente. Ujú. Entonces, cuando tú te permites reconocer y dar ese lugar, y dar el lugar, la gente a veces no lo interpreta bien porque creen que dar el lugar es decirle tú eres un gran padre y te agradezco y te quiero mucho, y no. O sea, dar el No, lugar es yo reconozco la vida que me viene de ti y yo reconozco la historia que hace parte de tu linaje y que me guste o no hace parte del mío, ¿cierto? Y desde ahí te doy tu lugar como mi padre, aunque no te haya conocido, aunque me habría encantado que la historia fuera distinta, etcétera, etcétera. Cuando tú te permites reconocer ese lugar, te llenas de la fuerza de ese linaje. Y mucha ujú, gente se resiste a hacerlo, pero cuando hacen ese ejercicio es profundamente sanador porque realmente te permite a ti también lo que tú decías ahorita, encuentras tu lugar. Y qué claro, importante es este tema de encontrar el lugar, de dar el lugar y de asumir nuestro lugar y nuestro rol. Miren, claro. dentro de todo este tema ancestral, aquí uno de los grandes desarrolladores y expositores de este tema, pues es Bert Hellinger, ¿no? El papá de las constelaciones familiares, y él escribe lo que se llaman los órdenes del amor. El primer orden del amor para que haya armonía en los sistemas, y esto no solamente aplica para las familias, sino para las empresas y todos los grupos donde haya gente relacionada, es el orden de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ser humano, por el simple hecho de existir, y aquí se toma la existencia no como una persona que necesariamente haya nacido, sino que Ujú, haya existido, así se haya abortado, así no haya sido un embarazo exitoso, tiene derecho a pertenecer a un sistema, a una familia. claro. Cuando eso no se da, hay un desbarajuste familiar, Ujú. porque no se le da el lugar a esa persona, pero las otras personas del sistema tampoco tienen bien su lugar, porque entonces los lugares están desordenados. Como si fuera una casita de Lego o de, o de Jenga, que le quitas el... Claro, y eso Exacto, pasa mucho con los bebés no nacidos, ¿sí? mucho. Y con esos papás, además, que no se han dado el permiso de darle un lugar a ese bebé y de hacer el duelo por la pérdida. A veces dicen, no, es que no tenía sino un mes de embarazo y eso no es nada. No, eso sí es. Ese ser Claro, humano ya tenía un lugar en esa familia. Era un ser humano que estaba gestándose, que estaba totalmente en posibilidad y que necesita tener un lugar en la familia. Y si no, eso es como que le hubieras quitado un palito al Jenga y empieza a tambalear. claro, y el impacto no solamente es para ese bebé que energéticamente no se le dio el lugar. Ajá. Mira, yo este tema lo trabajo muchísimo con las personas que traen como motivo de consulta el no me hallo, Uh-huh. no me hallo. Siento que en el trabajo no me siento bien, no encuentro mi lugar, en mi familia tampoco, como que nunca encajo en ninguna Uh-huh. parte. Con mucha frecuencia, en ese tipo de casos, cuando vamos a ver el origen, nos encontramos con un bebé no nacido, no reconocido en la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás ese bebé fue el mayor y esta persona que creció siendo la mayor, en realidad era la segunda, Era la pero siempre segunda. asumió el rol de primera. Entonces, Exacto. energéticamente, esto genera un desbalance que yo al principio les confieso que cuando lo aprendí en la teoría, yo decía, ay, pero qué locura que eso pueda tener un impacto tan grande en la vida de la gente, pues no se imaginan cuánto. Sí, eso Y lo lo tiene. más impactante es lo que sucede después de la sanación, cuando tú te permites dar ese lugar, cuando la persona puede asumirlo, encontrarlo, no, es como si el otro día alguien me da una metáfora hermosa, justamente trabajando en eso y me dijo, ¿sabes qué? Por primera vez siento como si tuviera la horma de mis zapatos. Es como si hasta Claro. este momento de mi vida siempre hubiera tenido una talla más chiquita que me tallaba y me apretaba. Y en este momento como que me siento en mi lugar y en mi posición y me siento diferente, ¿sí? Uh-huh. Una cosa que se siente, que se vive y que es hermosa y es sencillísima. O sea, al final es algo tan sencillo como dar el lugar. Claro, es que yo también pienso que es que el solo reconocimiento no tienen que ser historias dolorosas. Yo pienso inclusive que
nosotros, aunque no tengamos una historia dolorosa en este momento, uno debería reconocer sus antepasados, darles el lugar, reconocer lo que han hecho, mejor dicho, poder agradecer, ¿sí? Me parece que es tan importante poder agradecer, poder perdonar. Bueno, es como hacer presente una cantidad de historia, ¿sí? Que no es para uno quedarse allá, sino es para aprender de ella y poder construir un futuro a partir de qué hacemos con todo eso. Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que es todo lo contrario. Yo entiendo que a veces hay gente que siente un poquito de aversión a estos temas porque dice, ay no, yo ya tengo suficientes problemas en mi presente como para meterme al pasado a ver qué encuentro allá. O sea, no gracias, ¿no? Pero lo que sucede es que muchas veces ahí se encuentran las respuestas a cosas que hoy no hemos podido solucionar. Miren, yo soy la más partidaria de no abrir cajas de Pandora que no es necesario abrir. Es decir, todos tenemos historias de dolor, todos tenemos traumas en las familias, en todas las familias han pasado cosas dolorosísimas y no es necesario ir a explorarlo todo, pero cuando tú te permites reconocer, cuando tú te permites dar el lugar y cuando tú te permites ver que quizás un bloqueo de hoy que no se ha ido con nada de lo que tú has intentado hacer hasta el momento, de pronto se puede explicar desde el ver qué pasó allá atrás, creo que vale toda la pena del mundo. Hay Claro. muchísima información aquí. Ay, Mariel, tan divina, que además aprovecho y te mando un abrazo, nos dice, en el pasado hay mucha información para el presente. Claro que sí. O sea, mucho del presente se explica en el pasado, no todo. El pasado no nos define. Yo soy una convencida que el pasado, si bien influye en una cantidad de cosas, no nos determina y que nosotros no somos nuestras memorias de dolor y que esas memorias están ahí para ser trascendidas, para ser sanadas, reconocidas, integradas, pero a veces es necesario mirar allá qué está pasando justamente para poderlo reconocer e integrar. No es necesario hacer nada más muchas veces. En algunos casos sí hay otros procesos más complejos, pero en la mayoría es solo entender. Claro, ¿Mm? es que yo digo que esa es la diferencia entre aceptar o resignarse, ¿no? O sea, cuando tú logras aceptar lo que hubo en esa familia. Ok, hubo un secreto terrible, hubo, no sé, un asesinato espantoso, hubo un abandono tremendo, bueno, no sé, a veces pasan cosas muy Sí, graves. Con el solo hecho de uno aceptar, abrazarlo, ¿sí? Lograr perdonar y decir, ok, esto pasó allá, había unas circunstancias y tratar de meterse en esas circunstancias. Ah, bueno, ahorita quiero que nos expliques exactamente lo que es una regresión, ¿no? Porque hay muchas personas que se imaginan que uno, mejor dicho, queda a merced no sé, de los espíritus, no sé, la gente se imagina muchísimas cosas muchas acerca de cosas. la depresión y eso causa a veces ese temor de no querer desenterrar, digamos que los esqueletos familiares, ¿no? Y porque creen que se van a quedar ahí, pero cuando uno logra aceptar lo que sucedió, abrazarlo, hacer como un proceso de entendimiento, de comprensión, mirar a ese antepasado o a esa situación con compasión, ¿sí? Y perdonarse uno también, yo creo que como que se abre un camino Total. nuevo en la existencia de uno y ya uno puede decir, ok, esto pasaba, ¿qué decidí yo hacer? Pues abrazarlo y perdonar, esa es mi decisión, ¿sí? Porque pues somos lo que decidimos, ¿sí? Así es. Entonces, esa es una decisión que a mí me parece que es muy importante y por eso me parecía tan importante pues que habláramos sobre el tema, porque pues como el sentido de vida se encuentra en las elecciones que nosotros hacemos, esto me parecía súper clave, uno elegir, saber, elegir, abrazar, elegir, aceptar, ¿no? Pero entonces Total. cuéntanos qué es una regresión, Bueno, exactamente. sí, aquí vamos a aprovechar para desmitificar muchas Sí, cosas que se creen acerca de la regresión que no son, que ¿no? no son. Eh, Porque muchas personas tienden a asociar la regresión con un estado donde uno está completamente inconsciente, no sabe ni de dónde es vecino, si le piden la clave bancaria la da, o si le piden que cacaree como Garina cacarea, no tiene nada que ver con Nada que eso. ver. Uno en la Sí, regresión está siempre despierto, está siempre consciente. De hecho, está mucho más consciente de lo que usualmente está, porque entra en un estado expandido de conciencia,
donde técnicamente lo que pasa es muy sencillo. Cambia la frecuencia de ondas cerebrales. En este momento ustedes y nosotras, si nos hicieran un electroencefalograma ya, seguro lo que saldría en el monitor serían ondas beta, cuya longitud es muy corta. A medida que uno se relaja, suelta los músculos, entra Van, como en un estado de conexión, van se volviéndose. amplía. Exactamente, entramos en ondas alfa, súper, son mucho más amplias, más lentas. Esto hace que el inconsciente sea el protagonista, vaya subiendo, digamos, a la superficie y sea quien nos proporciona la información de lo que nosotros estamos buscando. ¿Cuál es el origen de este bloqueo que, aunque yo he intentado sanar de diferentes formas, persiste? De este síntoma idiopático. Para los que no saben lo que es un síntoma idiopático, es un dolor que a usted le duele y no puede el dolor, pero va al médico y todo está perfecto. Le hacen 20.000 exámenes y no tiene nada. Eso es Esos idiopático. dolores de espalda que Por duran y ejemplo, perduran, o los dolores de cabeza, es que tengo un dolor de cabeza que no se me quita nunca. exacto. Y que no tienen explicación médica porque es, Ujú. mire, usted está perfecto. O sea, esto debe ser otro tema, pero no les sabría decir qué es, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos ahí es que cuando el inconsciente está en la superficie y es el que nos cuenta la historia, le decimos, dentro de sus memorias, dentro de sus códigos internos, ¿cuál es el que explica esto? Entonces, el inconsciente nos lleva y nos muestra dentro de sus historias y sus memorias cuál es la que hace match con el tema que yo quiero trabajar. Que Ok. puede estar, como les decía, en infancia, en vientre materno. No se imaginan la cantidad de cosas que se estructuran en el periodo intrauterino. Una barbaridad, ahí llegamos con mucha frecuencia. Otras Ujú. veces vamos más atrás, como hablábamos ahorita, pues de este tema de vidas pasadas / inconsciente colectivo, como uno elija, y otras veces nos lleva directamente a la memoria ancestral. Ujú. Entonces, tanto yo ya las hago muy mezcladas, digamos que ya es muy raro que yo agende una cita de sanación ancestral exclusiva, porque lo que hacemos siempre es dejar que el inconsciente, desde su brújula perfecta, nos lleve donde corresponde, y a veces nos Ujú. lleva a ambos lados, a veces solo a uno, depende. Y ahí lo que hacemos básicamente son dos cosas. La primera y la más importante es hacer consciente lo inconsciente, es entender cuál es esa historia codificada que explica lo que a mí me está pasando hoy, independientemente de que a mí me guste, la entienda, la conocía previamente o no, ahí está. Ujú. Y lo segundo que hacemos, que es mi parte como la que más me conecta, porque es a nivel emocional, una parte muy profunda que además no se hace en todas las escuelas de hipnoterapia. Digamos que desde la hipnoterapia tradicional basta con que uno, en la mayoría de los casos, entienda qué pasó. De hecho, en Ujú. mi fobia con los gatos, eso fue lo que pasó. La niña que Ok, me la estaba haciendo no tenía ni idea que yo tenía fobia a los gatos, entonces no la trabajó. Yo solamente claro. entendí de dónde venía y ¡tú! Desapareció. Pero en la mayoría de los casos yo siento que la parte más linda y más profunda es hacer esa toma de conciencia, es esa integración desde la compasión hacia esa historia, independientemente de quién o cuándo la vivió, Ujú. entendiendo que desde el hoy y desde nuestra conciencia, como tú decías, desde nuestras decisiones y desde nuestras elecciones conscientes, tenemos la posibilidad de decidir distinto, de integrar Ujú. esa información comprendiendo que no estamos destinados a repetirla y que uno puede desde esa plena conciencia liberarla viviéndola distinta. Yo Ujú. puedo honrar siempre una historia que vive dentro de mí y esta historia puede vivir dentro de mí porque fue mi tatarabuelo, porque yo lo viví en el viento de chiquita o en otra vida o en lo que fuera, pero esa historia está dentro de mí, yo puedo honrarla desde el dolor Ujú. o la puedo honrar desde el amor. Ujú. Y en ambos casos la estoy honrando, pero desde mi decisión consciente es muy distinta la experiencia que yo tengo si elijo vivirla desde la conciencia del amor que si elijo vivir esa historia ancestral, por ejemplo, desde la conciencia del dolor. Y una vez que tú has conocido de dónde viene esa memoria y esa historia, ahí puedes elegir. Pero hacer las ciegas es muy difícil. ¿Cómo vas a elegir tú la posición que vas a tomar frente a una historia que desconoces? Claro, Es difícil, ¿no? Pero una vez que se hace consciente y que tú dices, ah, ok, en mi familia pasó esto, ¿cierto? claro. Y quizás no lo sabía, o a veces sí, porque es que a veces uno las historias las sabía, pero nunca las había conectado de esa manera, ¿sí? De pronto sabía que ese suceso ocurrió en algún momento de la historia, pero no necesariamente la relación que eso tenía con mi motivo de consulta. Y cuando lo puedo entender,
la simple comprensión da como una tranquilidad y una sanación que uno dice, ay, ya, o sea, puedo entender, ¿no? Pero Claro. adicionalmente yo siento que el tema de la sanación, de la comprensión, de la compasión, de voltearse y mirar a esos otros desde esta mirada compasiva, nos permite integrar lo distinto, nos da la Ujú. oportunidad de vivirlo diferente. Ay, Edni, tan linda, gracias por ese comentario. Están echando muchas flores. Están echando muchas flores Sí. tan hermosas, gracias, Esas qué lindo. expresiones con Moni son maravillosas, sí, yo sé. Tan lindas. Yo sé. Es que a mí también me parece que muchas veces uno escucha las historias de las personas y uno dice, no, es que igual que mi mamá, que es que también la habían abandonado, es que también no sé qué, es que también nunca mi papá tuvo un trabajo fijo y a mí me pasa lo mismo, pero es increíble que como que no conectamos y como que no caemos, lo que tú acabas de decir Exacto. ahorita. Entonces yo lo que creo es que esto es más bien como una forma de conectar con nosotros mismos, con nuestro interior, con nuestro inconsciente profundo, con nuestro espíritu, ¿sí? Para poder entender que, ok, eso viene de ahí, yo lo estoy repitiendo, pero no tiene por qué ser así. Yo puedo ser diferente sin juzgar. No voy a juzgar a mi papá porque era un alcohólico y me dejó tirada. No, Ujú. no es desde el juzgar, sino desde el comprender y desde el agradecer y desde tener una compasión profunda que además nos lleva a apropiarnos de nuestra historia familiar y a querer nuestra familia, ¿no? Porque muchas veces uno ve estos casos en los que las familias se odian, ¿no? Y duran generaciones que no se hablan, Sí. mejor dicho, como en Romeo y Julieta, pues. Ujú. Eh, y uno dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Entonces es un poquito como comprender eso. ¿No te han llegado historias así de esas de familias que se Claro. detestas Miren, o de pronto que no, que tienen secretos súper oscuros? pero no se imaginan. Yo digo que si un libretista trabajara al lado mío en las Sí. regresiones, podría sacar la cantidad de historias para sus novelas, películas, guiones, porque no se imaginan la cantidad de historias maravillosas y a veces tan increíbles que uno dice, no puedo creer que esto haya pasado, ¿no? Historias a Así veces es, muy duras, muy muy duras. confrontadoras. Ujú, Recuerdo, por ejemplo, una que me impactó muchísimo hace varios años ya. eh, Llegó un muchacho joven diciéndome, mira, mi motivo de consulta es que me siento culpable todo el tiempo por todo y ujú, no sé por qué, no entiendo ujú, por qué, pero todo el tiempo me siento culpable, siento que le debo a la gente, o sea, tenía una deuda emocional gigante, pero no era como muy claro por dónde, entonces yo, bueno, pero fuiste un hijo deseado, no deseado, no, yo sí fui súper deseado, no sé qué, bueno, como que a ujú, mí no me cuadraba y cuando hicimos la regresión, él se conecta con un ancestro. ujú. Esto era un secreto familiar así de gordo, además muy duro, porque este ancestro que termina siendo, yo no recuerdo si era su bisabuelo o su abuelo, él no lo había alcanzado a conocer, o sea, cuando esta persona murió, él nació después de que esta persona muriera más bien. Ujú. Y esta persona había violado un montón de niños y se sentía absolutamente culpable, pero no podía parar, era una cosa patológica, era una cosa muy dura. Entonces este chino viendo esta historia, obviamente, pues No, muy imagínate. doloroso, ¿no? Sí. Y entonces de pronto fuimos y le dije, quiero que vayas a conectarte con ese ancestro cuando era niño y fíjate Ujú, cómo era su vida. Y se ujú. conectó con él, este chiquito fue violado desde Claro. muy chiquito, ¿no? Entonces al final vemos como, obviamente esto no Había justifica toda una nada, pero historia como una de violación. víctima, bueno, Sí. y él entendió todo, o sea, entendió y me decía, claro, quizás esta culpa gigante que yo siento desproporcionadísima y por cosas que él me decía, yo a veces llego a la oficina y saludo y siento que de pronto la secretaria me saluda raro y yo digo, ay, de pronto es que yo no la saludé como en el tono que era, como en cosas que uno Claro dice, que pero nada ¿por qué que estás ver pensando en eso? Nada que y ver. que además tenía una vida que nada que ver con cosas así, entonces pues no se sabe de dónde viene esa culpa. Claro, claro. Sí, Y venía de sí, ahí. Y hicimos un claro. proceso hermoso, muy desde la integración, lo que tú decías, desde esa invitación compasiva, Ujú, profunda, donde lo que hicimos no fue juzgar,
¿saben? Ujú, Esto a veces cuesta trabajo porque cuando claro. hacemos la sanación ancestral y la persona se conecta con algunas memorias, siente mucha rabia porque dicen como, no puedo creer, o sea, ¿por qué estaba pasando esto? Ujú, ¿Sí? ¿Por qué hicieron esto? Y entonces uno se pone como si fuera un juez, ¿no? claro. Y aquí yo siempre les digo, te voy a pedir que sientas mucha compasión en tu corazón y vas a enviar compasión. La compasión ahí no quiere decir ni que me guste, ni que esté de acuerdo, ni simplemente que No. acepto que fue una realidad que ocurrió, independientemente que yo la hubiera elegido distinta, pero el pasado hay que asentirlo tal y como fue. Y Ujú. desde ahí yo puedo cambiar mi presente, pero entendiendo qué fue lo que ocurrió ¿Qué allá. fue lo que me Y, pasó? y diciendo, ok, y me duele, claro que es doloroso. Imagínense Claro, esto, o sea, claramente hay terrible. muchas historias de dolor, pero cuando yo las reconozco y las asiento con compasión, Ujú, ¿sí? Me doy cuenta, primero, que yo no tengo por qué cargar esas historias de dolor, o sea, que puedo hacerlo claro. distinto. ¿Y saben qué pasa? Una cosa que yo descubrí en esto y que me pareció absolutamente reveladora, hermosa, que uno no se imagina a priori, porque entonces, ¿qué pasa? Que a veces la gente dice, o sea, de toda mi familia y todas las memorias que hay, tocarme esta a mí, o sea, muy de malas que soy. O sea, ¿en qué momento, no? Entonces, muy desde esta posición de un poco víctima y porque a mí. Sí. Y cuando vamos a ver lo que pasa a nivel del alma, y esto ya acá nos metemos en temas que de pronto nos alejamos un poquito de la logoterapia y el sentido, digamos, más ortodoxo, pero cuando vemos que a veces hay energías familiares que estaban en un profundo sufrimiento y que gracias a este acto de compasión y de reconocimiento de repente se liberan, haciendo que uno se libere, pero en últimas, o sea, al final la persona me dice, con lo que acabo de ver, lo menos importante era mi motivo de consulta, o sea, la culpa que yo Claro, sentía, mira, era así frente a la sanación profunda que se dio en el árbol cuando claro. podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, Ujú, termina teniendo un sentido mucho más trascendente ujú. y hermoso de lo que uno aparentemente podría imaginar ante un bloqueo. Sí, claro, claro. A mí me parece importantísimo porque ese es el conocimiento de dónde venimos, sin necesidad de juzgarlo, sin necesidad de echar la culpa a nadie por lo que nos pasa, sino de conocerlo y abrazarlo, lo que decíamos. Hay varias personas que nos están preguntando tus datos. ¡Ay! La, yo dejé tu Instagram en los Tan mismos linda. comentarios. Si se Gracias, mueven un súper. poquito, ahí está puesto el Instagram de Mónica, le pueden escribir por mensaje Claro que directo sí. y, y pues ella les da cita, claro que sí. Muchas gracias, qué rico. Claro que sí, Moni, claro que sí. yo quería ya preguntarte así como, porque ya se nos va a acabar, Nos va increíble, a se cortar. pasó el tiempo a No, yo siento que llevamos 15 minutos. mí. Siempre que hablamos es así como de Siempre corrido. pasa lo mismo, yo sé. Mira, primero que todo, un libro que le aconsejes a las personas que no tengan ni idea del tema, como para que le vayan cogiendo amor al tema, para que lo vayan pensando, porque muchas veces nosotros hacemos como caso omiso de nuestros antepasados, ¿sí? Como que eso no existió, ¿sí? Ujú. Y resulta que sí existió y existió, uy, desde tiempos inmemoriales y ahí viene en nuestro ADN todas las cosas. Total. Entonces, ¿qué libro les puedes como recomendar? O varios Miren, libros, está muy les voy bien. a recomendar dos libros de sanación ancestral y uno de regresión de ñata. Ok, De sanación ancestral les voy a recomendar Hay mis ancestros de Anne, yo nunca he pronunciado bien su apellido, Schwarzenberger. Yo siempre le digo así, pero creo ajá, que está mal dicho, los suizos me perdonarán. Eh, Anne-Jocelyn Schwarzenberger, según mi pronunciación. Esta fue una mujer que escribió este libro que se llama Hay mis ancestros, donde explica cómo empieza a darse cuenta ella de la incidencia de los ancestros en la vida de las personas. Particularmente, empieza a ver, bueno, no les voy a contar la historia porque se nos va el tiempo, pero se los súper recomiendo, buenísimo. Hay otro que se llama Este dolor no es mío, absolutamente recomendado más porque
uno va leyendo y le ponen a hacer ejercicios de reconocimiento. Ah, Entonces ok. vas a imaginarte a tu papá al frente y vas a Ujú. hacer este ejercicio, esto y lo otro, ¿no? Súper, súper lindo. ¿Te Y de acuerdas de quién es? regresión. De Mark, y algo, pero no me acuerdo. Mark. Si ponen este dolor no es mío, les va a aparecer Ok. claramente de quién es. Ay, Cristina Tala, tan linda. Un beso para ti. Gracias por ese comentario tan lindo. Tan linda y gracias a todos. Yo sé que hubo más comentarios y no los alcancé a leer todos, pero tan linda la gente que compartió con nosotros acá y que Sí, interactuó. Qué sí, qué rico, delicia, qué qué rico. rico. Y el tercer libro, que es el de regresión, que les mega recomiendo, de uno de mis maestros, con quien además tuve la oportunidad de estar en algún curso, que es Brian Weiss, que es este psiquiatra maravilloso. Espectacular. Lo es, Espectacular. lo es. Sí, Y si quieren arrancar por ahí porque nunca han leído nada de regresiones, el libro que no se pueden perder, Muchas vidas, muchos sabios. mucho O sabio, Muchas qué vidas, rico. muchos maestros, que es la otra traducción. Sí, Espectacular. espectacular. Exactamente. Sí, la verdad ese libro es espectacular. Yo tengo una reseña sobre ese libro en mi canal de YouTube para los que lo quieran ver. Mm, La verdad sí, vale la pena ese libro. total. Pues yo por la parte logoterapéutica siempre les recomiendo que lean El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl. Fantástico, sí. Eh, Creo que también además todo se complementa muchísimo. Mira, acá Juanita te dice, Ay, Mónica, es un ángel en esta tierra. Me siento completamente orgullosa de ti. ay, te quiero. Y Tan mira, linda. aquí Ibera Casa nos dice, ¿será Mark Wally? Sí, sí, sí. Mark Wallis, ¿sí ven? Entonces, Era por W. entonces Acabo de el recordar. nombre del libro es, ¿cómo es? Un dolor, Es Este dolor no es mío, de Mark es Wallin. Ajá. Wally. Ok, Sí, listo, sí, sí. perfecto. Bueno, pues me parece súper, súper chévere. No sé si de pronto hay alguna técnica de conciencia plena, porque a mí me parece que, pues sí, claro, todo esto ya es algo como súper profundo y ya llegar a una regresión o todo eso, pero algo con lo que las personas se puedan ir conectando en sus casas para los que no tienen ni idea de nada. Juanita, qué emoción verlas, lindas, gracias tú Tan también. linda, qué emoción que estés aquí. Otra compañera nuestra del curso Sí, donde otra nos conocimos. compañera, qué rico. Tan lindos. Sí, no Qué sé, algo como rico. para que las personas, porque es que me parece que nos hace falta mucha conexión con nuestro interior, con nosotros mismos. Sí. ¿Tú qué haces, por ejemplo, para conectarte? Mira, a mí me encanta meditar, me encanta salir a la naturaleza. Ahorita más estoy viviendo en un sitio Ujú, hermoso, lleno de naturaleza, entonces me encanta hacerlo afuera, pero cuando no, les voy a dar un tip que nunca me falla cuando necesito volver a mi centro y es hacer ujú, una respiración de coherencia cardíaca. Es ujú, respirar desde el corazón. Es muy fácil, ustedes simplemente empiezan a imaginar que respiran desde el corazón como si en el corazón estuviera su nariz. Entonces ujú, inhalan desde el corazón y exhalan desde el corazón. Y mientras lo hacen, empiezan a sentir una emoción elevada, que puede ser gratitud, puede ser amor. Piensen en alguien que les genere un amor infinito, los que tienen hijos o mascotas, o piensen en un recuerdo feliz o estos momentos donde uno solamente como que se rinde y dice gracias, gracias, gracias por esto que me pasó. Piensen en algo así, sientan esa emoción dentro de ustedes, inhalen y exhalen desde el corazón. En ese momento se expande todo nuestro campo energético. El HeartMath Institute lo explica súper ujú, bien. Es supremamente sencillo antes de una reunión, cuando uno está nervioso, en medio de una pelea que uno no sabe qué hacer, empieza a respirar desde el corazón. Esto ujú, hace que de repente uno se conecte mucho más con su centro y pueda discernir, ¿no? Con ujú. mayor facilidad. Claro que Eh, y desde el linaje, ay, Irma Vargas tan hermosa, ella y yo nos formamos en todo el tema de constelaciones familiares, entre otras con una profesora fantástica que se llama Carmen Cecilia Vargas, espectacular, o sea, qué mujer para explicar todo el tema así. del sistema familiar y cómo ordenarlo, Pues mira espectacular. qué mensaje tan bonito te manda. Se expande mi corazón al escucharte. Mil Tan gracias. Qué linda, hermosa, Irma. tan linda. Y les voy a dejar un ejercicio, de hecho, que aprendimos con Carmen C en ese curso que es hermoso.
justamente para integrar, ¿no? Esto que hablamos del linaje materno y paterno, uno se imagina que detrás de uno está su mamá, su papá y todos los ancestros, o sea, los papás de la mamá, los bisabuelos, los Ujú. tatarabuelos y igual del lado del papá, y uno empieza a reconocerlos, a darles el lugar, aunque no los haya conocido, y a sentir su fuerza, y a decir, yo recibo la vida que me viene de ustedes, yo recibo la fuerza que me viene de ustedes. Uno se imagina que estos linajes le mandan como unos chorros de energía y de luz, ¿no? O como ustedes lo quieran imaginar, de fuerza, simbolícenla como quieran, y empiezan a respirar y a sentir cómo esto les da su lugar y los expande y los centra Ujú. y les permite como estar mucho más en conexión con ustedes mismos. Es un ejercicio hermoso de conexión ancestral. Súper, Moni. Pues me parece súper chévere, me encanta haber hablado contigo, qué Lo rico que me mismo. hayas acompañado en los lives de los martes. Ahí les dejé entonces el Instagram de Mónica para que le escriban. Les recuerdo que el otro martes también tenemos live a las 6 de la tarde y tenemos charla el 24, charla gratuita el 24 de marzo. Se llama Se vale ser imperfectos. Vamos a hablar sobre el Wow. perfeccionismo. Buenísimo. Entonces, me tienen que mandar por mensaje directo su email si quieren unirse a la charla el 24 y yo les mando el link del Zoom. También les recuerdo que para recibir el newsletter de final de mes con el resumen de todo lo que hemos hablado, incluido lo que ha hablado Moni, también me tienen que mandar su email y yo con mucho gusto les mando el newsletter con el resumen de todo el mes. Pilísima, Muchísimas espectacular. gracias, Moni, y nos Gracias a vemos. ti. Claro que sí. Honro que hayas acompañado esta charla y creo que el mensaje les ha gustado muchísimo. Hay unos mensajes muy bonitos. Tan lindas. Muchas gracias, Gracias a ti Anama, por esta Cayo. invitación y a Bueno, todos los que se conectaron y gracias por esos mensajes generosos, por acompañarnos, por compartir con nosotros. Qué dicha esta tarde, así, este sí, tecito charlado, qué delicia. Un abrazo y gracias, gracias. nos vemos entonces. Chao. Chao.